pastor de silbos amorosos. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los veía irse y les reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una muchedumbre numerosa que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Muy querido Radio Escucha, la metáfora del pastor que cuida y conduce su rebaño nos expresa admirablemente dos aspectos íntimamente unidos, aparentemente contrarios y frecuentemente separados de una autoridad ejercida a favor de los hombres. El pastor es un jefe, pero también el pastor es un compañero. Por un lado, el pastor es un hombre fuerte, tenaz, valiente, decidido, capaz de defender su rebaño contra las fieras salvajes. Por poner solo un ejemplo, podríamos referir a aquel joven que se convertiría en el rey David, quien para conseguir el permiso del rey Saúl y así defender a Israel del asedio y la honra de Yahvé de las burlas de Goliat, argumenta que como pastor ha defendido a sus ovejas del león y que en muchas ocasiones ha tenido que arrancar los corderillos de las fauces del oso. El pastor tiene que ser, en primer lugar, un hombre intrépido y también vigoroso. En segundo lugar, simultáneamente, el pastor es un hombre profundamente delicado con sus ovejas, sí, delicado. Es capaz de conocer el estado en el que ellas se encuentran. Tiene la capacidad de adaptarse a su situación, suele llevarlas en sus brazos en los momentos de cansancio o en que están heridas, y lo más extraordinario de todo aparece en la parábola que el profeta Natán le manifiesta al rey David cuando le recrimina el crimen de Urías y el adulterio con Betsabé. Le comenta: un hombre tenía una oveja y la quería como a su propia y única hija, y le ofrecía alimento en su propio plato. El profeta utiliza el mismo lenguaje. Está hablando de ovejas a un hombre que salió de detrás de los rebaños y que sabe lo que son los cuidados y que ahora, por desgracia, está cegado por el poder. Recapitulando, las dos cualidades del pastor son la osadía para defender al rebaño y la delicadeza para tratar a cada una de las ovejitas. La autoridad del pastor está fundada en la entrega y en el amor. Dios es designado pastor de Israel en labios de Jacob. Y hay dos invocaciones sobre su pastoreo en el Salterio, junto con el hermosísimo Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tendríamos que recordar el Salmo 80. Los profetas de Israel, por su parte, denunciarán el ejercicio de los malos pastores. Tal es el caso del libro de Jeremías que hemos leído este día y que nos anunciarán al mismo tiempo la presencia mesiánica del buen pastor. Será Yahvé quien tomará en su mano el rebaño, lo reunirá, lo reconducirá y en fin, es Yahvé quien lo guardará. Luego le proveerá de pastores según su corazón que apacentarán con inteligencia y con sabiduría. Y junto a la denuncia de los abusos en los dirigentes de Israel, aparece también el anuncio de la llegada de un pastor fiel, un renuevo del tronco de David, quien en su valentía y fortaleza en medio de los peligros que asedian a su rebaño y en la ternura que tiene para con cada una de sus ovejas, llegará a convertirse en el pastor herido, el pastor que fue traspasado, cuya muerte ha sido salvadora. El pastor se identifica con el siervo de Yahvé, quien, como oveja muda, debe por su sacrificio justificar y reunir a las ovejas dispersas de Israel. La imagen bíblica del pastor alcanza su pleno sentido en Jesucristo, quien se llama a sí mismo y actúa como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Jesucristo es el buen pastor, que en la encarnación ha visitado a su pueblo. Se trata de aquel que reúne a las ovejas dispersas y las regresa a donde están los buenos pastos. Jesús también ha querido establecer buenos pastores que en su nombre cuiden a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Antes de su ascensión hizo que Pedro, el pastor supremo de su iglesia, y en él a todos aquellos que le sucediesen, e inmediatamente después de ser nombrado pastor supremo, el Señor le da a conocer a Pedro que morirá mártir, que
como buen pastor que dará la vida por sus ovejas. Y efectivamente San Pedro, pastor de la iglesia, derramará su sangre a favor de las ovejas del rebaño. A imagen de Jesucristo, a imagen del buen pastor por excelencia. A los sucesores de los apóstoles. Nos recuerda la palabra de Dios en la primera carta de San Pedro, que se les confiará el cuidado del rebaño a su cuidado, no por la fuerza, sino espontáneamente, no por lucro, ni mucho menos como dominadores, sino sirviendo siempre de ejemplo a los demás. Los dos elementos contrastantes, pero íntimamente unidos entre sí, vigor y delicadeza. Podríamos detectarlos en el ministerio de Jesús, tanto en el Evangelio de este domingo, como en cada página del Evangelio. Te quería compartir una de las rimas sacras de don Félix López de Vega, que representa excelentemente este contenido aplicado a la persona de Jesús. Se trata de la así llamada rima sacra 14. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño en que tiende los brazos poderosos. Vuelve tus ojos a mi fe piadoso, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes? Si estás para esperar, los pies clavados. Pero vayamos antes de que nos pase el tiempo a una primera aplicación para nuestra vida y nuestros compromisos cristianos. ¿Cómo está el ejercicio de tu pastoreo? Sí. ¿Cómo está el cuidado de tus ovejas? ¿Qué estás haciendo para protegerles de los peligros externos? ¿Qué gestos concretos manifiestan tus cuidados hacia el interior de tu redil? Te lo repito hasta que te canses. El buen pastor tiene valentía para proteger a su rebaño, pero también el buen pastor tiene delicadeza para tratar a sus ovejas. Y lo he repetido una vez más para manifestar el contraste de nuestra inconsistencia. Muchos de nosotros ejercemos nuestro oficio al revés. Somos muy valientes hacia el interior de nuestros rediles, pero somos unos cobardes contra todo aquello que desde fuera está amenazando el rebaño que Dios nos ha confiado. Hacia afuera somos vergonzosamente delicados y pusilánimes, y hacia adentro descargamos con estruendo el rigor de nuestra ira y hasta lastimamos a las ovejas. Es difícil llegar al equilibrio y sobre todo, es difícil vivenciar este punto de convergencia, y más aún si tenemos como modelo aquel que como buen pastor ha llegado al pleno ofrecimiento de su vida a favor del rebaño. ¿Cuáles son las cualidades de aquellos que queremos ser un pastor bueno a imagen de Cristo? Caridad sin límites, misericordia, comprensión, perseverancia, consejo, persuasión, autoridad, obediencia total y delicada, el silencio discreto, la palabra oportuna, inteligencia, humildad, mansedumbre, corazón indiviso para dedicarnos a todas y cada una de las ovejas, servicialidad, vigilancia, paciencia, pobreza, moderación, indulgencia, integridad. Un primer elemento debemos meditar. ¿Cómo está el respeto que merece tu oficio hacia el interior de tu familia? Decía San Agustín que aquellos que no servimos a nuestro rebaño predicando, guiando, corrigiendo, aconsejando, rigiendo cristianamente, no somos pastores sino espantapájaros, unos fenus custos, guardianes de paja. Los espantapájaros sin duda tienen una utilidad. Se colocan en los viñedos para que los pájaros no se coman las uvas, o en los sembradíos para que no se coman los granos. Nuestra función es distinta, se trata de cuidar y hasta de ofrecer la propia vida a favor de aquellos que Dios nos ha delegado. ¿Y tú? ¿Eres un pastor o eres un guardián de paja en tu casa? ¿Estimas en un mayor valor la vida de tus ovejas que tu propia vida? Ahora te invito para que reflexionemos brevemente sobre un segundo factor. Oye, ¿cómo está el ejercicio de tu autoridad? Para entenderlo adecuadamente,
Debemos distinguir entre dos conceptos que aparentan familiaridad, pero que en la realidad no son ni vecinos. Más bien, esos dos conceptos son verdaderos extraños entre sí. Aquel que es autoridad y aquel que es autoritario. Las autoridades y los autoritarios parecen tan cercanos los conceptos, pero son tan lejanas las realidades. Revisemos los contrastes para que esto nos ayude a clarificar. Aquel que es autoridad habla y sabe que hay momentos en los que es mejor escuchar. El que es autoritario grita. El que es autoridad pide, el autoritario exige. El que es autoridad convence, el autoritario impone. El que es autoridad ama, el que es autoritario pide ser amado. El que es autoridad espera siempre a los que se le han confiado. El autoritario cierra la puerta esperando que timbren en la entrada para decidir si acaso abre o no abre. ¿Sabes? La máxima diferencia entre el que es autoridad y aquel que es autoritario se ubica en el Viernes Santo. Aquel que es autoridad muere en la cruz. Aquel que es autoritario es el que levanta la cruz. Quiero pedir a Dios por la iglesia, que es su rebaño. Quiero pedir por nuestros obispos, que son los pastores del rebaño. Le pido para que los cristianos no nos confundamos, y podría decir que si vienen los hermanos separados, veo a aquellos que son también de las ovejas de Cristo. Tengo que decir que en sus dirigentes no puedo ver a los pastores de Cristo. Ellos han perdido la sucesión apostólica, la cual es necesaria en la iglesia para mantener y asegurar la apostolicidad de la misma iglesia. El ministerio conservado a lo largo de los siglos ininterrumpidamente representa el elemento de arriba, es decir, lo que nos proviene de la comunidad, sino lo que es dado por Dios y adviene de la misma comunidad para vigilar sobre la comunidad, para exhortar a la comunidad y hasta, si es necesario, para corregir a la comunidad. El problema está no en las ovejas, sino en aquellos que ostentan de la noche a la mañana un título de pastores. Fíjate, el día de hoy ya hay en nuestra ciudad una iglesia evangelista independiente. ¡Qué contradicciones! Si eres iglesia no puedes ser independiente. Si eres independiente no puedes ser iglesia. El día de mañana habrá una iglesia evangelista independiente de la independiente.